Bueno, les quiero contar que cuando me propusieron que hiciera este trabajo, no tenía la menor idea de cómo hacerlo y me llené de preguntas sin respuestas. Pero alguien me dijo, de todos modos, si se trata de filosofar, pues se empieza planteándose preguntas, se empieza cuestionándose sus propias ideas, reflexionando. Entonces me sentí ya un poco más tranquila porque eso era lo que iba a hacer yo, responder preguntas. Y la presentación la voy a hacer respondiendo preguntas. Entonces la primera pregunta que me hice fue, ¿para qué se realiza un análisis filosófico y teórico? Pensé que no había respuesta, pero claro que sí, porque para comprender los principios del currículum y la enseñanza universitaria, necesitamos una teoría que ordene y explique las propiedades, los problemas, las prácticas y las relaciones de una ciencia. Entonces, es necesario un análisis filosófico y teórico. Pero también me pregunté, ¿para qué realizar un análisis filosófico y teórico de bibliotecología? Pues les voy a mostrar una hermosa obra de arte que está en el Vaticano, que representa la Escuela de Atenas, es una pintura de Rafael. Pues lo que representa es ahí cómo se unían los filósofos famosos y cómo discutían sus ideas, cómo enfrentaban sus ideas ahí, y que a partir de ahí fue la base para el desarrollo actual de todas las disciplinas. Entonces, nosotros, por supuesto, tenemos que hacer algo parecido. Tenemos que hacer sesiones de análisis de nuestra disciplina y contribuir al desarrollo de la misma. Bueno, entonces esa pregunta, ¿para qué hacerlo? Un análisis en bibliotecología, ahí están las respuestas, para establecer las bases de la profesión y también muy simple, para saber por qué se hacen todas las cosas. Bueno, entonces empezamos el análisis filosófico. ¿Qué debemos preguntarnos? Bueno, tenemos que saber qué tipo de información demandan las actuales y futuras generaciones. ¿Cuál es el papel de la educación como instrumento eficaz para conseguir cambios? Que ahora muy claro nos lo dejó don Cristóbal, ¿verdad? ¿Qué debe estudiar la bibliotecología y cuáles son sus métodos fundamentales? Pero en realidad, la primera pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cuál es nuestro enfoque de trabajo? ¿Cuál es nuestro paradigma? Entonces, vamos a definir lo que es un paradigma. De acuerdo con Thomas Kahn, que tiene un libro famoso que se llama Teoría de las Revoluciones Científicas, él dice que un paradigma es el enfoque de trabajo de una comunidad científica y su desarrollo de conocimiento científico orientado por determinada corriente de pensamiento. Otro autor dice que es el marco conceptual que durante cierto tiempo proporciona un modelo de problema y solución. Ese mismo autor dice que si hay repetición temática sin nuevos resultados, si hay carencias de nuevas metodologías, si hay ausencia de nuevas metas, pues se va a dar una oposición o rechazo de ese modelo, va a haber una crisis y entonces va a haber un cambio de paradigma. Entonces me pregunté, ¿la bibliotecología ha sufrido cambios de paradigma? Por supuesto que sí. La bibliotecología también se construye en un entorno de rupturas y continuidades de la visión del mundo desde las distintas interpretaciones de la realidad. Entonces, también otra pregunta es, ¿qué situaciones han propiciado cambios de paradigma en bibliotecología? Y un investigador nos decía que la insatisfacción de los distintos sectores de la sociedad con la actividad bibliotecaria, que la falta de correspondencia de los productos y servicios con las necesidades de información eran algunas de las situaciones que han propiciado cambios y han marcado y generado diferentes etapas o momentos históricos o revoluciones.
Entonces, ¿cuáles son esos paradigmas epistemológicos que han influido en bibliotecología? Pues tenemos tres. Primero tenemos el paradigma físico, en donde enfocamos nuestro trabajo en el objeto, en nuestro caso, en el documento. Este paradigma físico fue de alguna forma promulgado por la corriente epistemológica del positivismo, que fue impulsada por Augusto Comte en 1842. Esta corriente epistemológica tiene una visión fisicalista del mundo humano y social. Tiene alta estima por la matematización y la medición rigurosa de los fenómenos. El método cuantitativo es el único aceptable para ellos y es una corriente que ha dominado en las ciencias naturales y también ha penetrado en las ciencias sociales. En bibliotecología dicen los investigadores que el paradigma físico dominó hasta los 80s y que lo que pasó ahí es que se centró la atención en la técnica y decidió que la información era un objeto cuantificable, universal y neutro. Y obviamente esto influyó en las concepciones teóricas y por consecuencia en las actividades bibliotecarias. Algunas evidencias del dominio del enfoque físico en bibliotecología es lo que algún momento, por ejemplo, se quiso adoptar la teoría matemática de la información de Shannon y Weber, que veía la información como un objeto físico, pero nosotros queríamos adoptar esa teoría para darle cientificidad a nuestra disciplina. Luego que cuando en ese entonces el rol del usuario era pasivo, solo se tomaba en cuenta si llegaba a la biblioteca. En los estudios de necesidades de información solo se interesaban en saber qué y cuánto utilizaba en la biblioteca. En la catalogación se veía el documento como objeto físico y se dejaba por fuera el discurso, el contenido del documento. En la indización se pensaba que todas las representaciones del contenido eran neutrales y eran iguales para todos los usuarios. Y también se ve reflejada la evidencia en la gran necesidad de aplicar métodos y modelos matemáticos. Entonces, cuando nosotros asumimos ese paradigma, ¿cuál fue la limitación en bibliotecología, la limitación de este enfoque? Pues fue algo así como lo que le pasó a este bebé. Se excluyó al usuario de toda la base teórica y de todos los procesos bibliotecológicos. Pero afortunadamente evolucionamos a un paradigma cognitivo. Este paradigma cognitivo ya le da el enfoque al sujeto, ya no es solo el objeto, sino toma en cuenta el objeto. Y bueno, le da énfasis al sujeto, estudia el conocimiento a través de mecanismos cognitivos de los individuos. La ciencia no busca solo describir la realidad, sino comprenderla. La noción de ley cambia por nociones de sistema, estructura, modelo o proceso, y no busca encontrar la causa, sino el efecto. Y la verdad se construye de forma intersubjetiva y reflexiva. En bibliotecología dicen que aparece entre los 70 y los 80 y ahí se empieza a fundamentar la base teórica en los individuos y no en los sistemas de información. ¿Qué hace la diferencia de este paradigma cognitivo con el paradigma físico? Pues que se acepta la premisa de que los datos pueden recibirse no siempre en forma homogénea o idéntica, sino que pueden interpretarse indistintamente sobre la base de un estado del conocimiento del individuo.
Entonces, bajo esta premisa, la percepción sobre los documentos y sobre la noción de la información cambia. Y entonces se acepta que el rescate del mundo interior del sujeto es de significativa importancia en el mundo informacional. Pero todavía mejoran las cosas porque a este paradigma cognitivo le agregamos la parte social, el contexto. Entonces, incluye el usuario en un contexto. Capurro dice que el paradigma cognitivo vio al usuario en primer lugar como sujeto cognoscente, dejando de lado los condicionamientos sociales y materiales del existir humano. Pero Heidegger nos dice que el existir humano significa estar socialmente involucrado en una red de relaciones y significados, o sea, en un mundo. Por lo tanto, no se puede separar al usuario del contexto. Y entonces el paradigma social nace al descubrir que en el desarrollo del conocimiento científico es fundamental lo social, lo cultural, lo contextual y la interpretación histórica. Entonces ya vamos cambiando la idea y, por ejemplo, cuando analizamos un documento, ya no lo vemos solo como objeto, sino que se hace especial hincapié en observarlo y tratarlo como un portador de sentido e intencionalidad asociada a un sujeto en el contexto. Y se recomienda afianzarse en teorías más ecológicas, holísticas y subjetivas. Y ahí reafirmamos que la bibliotecología pertenece al campo de las ciencias sociales. Bueno, entonces ya vimos los tres paradigmas que han dominado nuestra disciplina. Y ahora la pregunta es, ¿qué situaciones se han dado para pensar que hay un cambio paradigmático en bibliotecología? Pues una muy importante es que ya entendimos que el usuario es el centro de toda actividad bibliotecaria. Y que ya reconocemos la información no solo como un bien cultural, sino como un recurso elemental para el desarrollo integral de los individuos. Y que ya la biblioteca y el bibliotecólogo no son custodios de la cultura universal, sino que ya son generadores de servicios a la medida de las necesidades de los individuos. Ahora, a partir de haber analizado los tres enfoques, yo me hice la pregunta, ¿estos enfoques, el cognitivo y el social, se reflejan en la base teórica actual? Había que averiguar si realmente se estaban tomando en cuenta esos puntos de vista. Entonces hice una revisión, por ejemplo, del concepto usuario. Y Heidegger de nuevo nos dice que el ser humano y la mujer, eso se lo puse yo, ¿verdad? El ser humano y la mujer se caracteriza no por lo que es, sino porque siempre está en el proceso de ser. Siempre se halla frente a un complejo de distintas posibilidades, de las cuales no todas necesariamente se realizan. Entonces, Rendón, nuestro amigo Rendón, dice que el usuario es el ser humano que por su estructura ontológica exige o puede exigir satisfacer ciertas necesidades que emanan de su ser específico. Y entre los instrumentos necesarios para su proyecto existencial está la información. Por lo tanto, dentro de las necesidades a satisfacer están las necesidades de información. Entonces vemos ahí cómo incluye esos términos, esas palabras claves, ¿verdad?, que nos hacen entender que sí está desarrollando el trabajo bajo el paradigma social. Luego también me pregunté en bibliotecología cómo se concibe al usuario en la ciencia bibliotecológica
Y también nuestro amigo Rendón nos dice que la bibliotecología existe porque existe un ser humano que tiene necesidades de información para construir su proyecto de vida y que esta disciplina debe proporcionarle los elementos para integrar ese proyecto. Entonces vemos aquí los elementos, ¿verdad?, necesarios para determinar que está tomando también las variables del enfoque social. También quería saber cómo concibe la biblioteca al usuario, y el mismo autor nos dice que la biblioteca como institución social es el espacio que proporciona las condiciones necesarias para satisfacer las necesidades de información del ser humano. Entonces vemos que es un espacio, ya no hablamos de un edificio, ¿verdad? Es un espacio que tiene condiciones necesarias para satisfacer necesidades de información de un ser humano. En el concepto de bibliotecólogo, ¿cómo se concibe al usuario? Pues ya el bibliotecólogo no es el custodio y proveedor de documentos en las bibliotecas. Es facilitador u orientador de sujetos que poseen necesidades de información. También fomenta la creatividad en el uso de información para solucionar problemas, enriquecer el intelecto y lograr aprendizajes significativos. Entonces vemos como en el concepto de bibliotecólogo, ahí están los seres humanos con necesidades de información. Y también él fomenta o es orientador para el uso de información y para que esos seres humanos logren aprendizajes significativos. También se dice que es un profesional dispuesto a dejar atrás las prácticas deterministas, reflexionar sobre su propia praxis, corregir errores, abrirse a todas las corrientes de pensamiento, formarse y crecer como investigador y ahondar en su área de desarrollo y en la de sus usuarios. Bueno, en el concepto de información, ¿cómo se concibe al usuario? Pues Buckland dice que la información siempre es situacional, por lo que los documentos que la refieren y los sistemas que también la mediatizan proveen una variedad de significados para ciertas áreas del saber y por eso deben interpretarse de diferentes maneras por los distintos sistemas informativos documentales. Y Capurro nos dice que información es un predicado de segundo orden, es decir, algo que el usuario o sujeto cognoscente adjudica a cualquier cosa, en un proceso interpretativo enmarcado por los límites sociales de precomprensión que lo sustentan. Entonces vemos aquí cómo incluye al ser humano, el concepto de información incluye al ser humano y un ser humano con límites sociales. En el concepto de necesidades de información, ¿cómo se concibe al usuario? Bueno, Wilson nos dice que una necesidad de información se constituye a partir de necesidades fisiológicas, afectivas, emocionales y cognitivas del usuario. Todas estas necesidades están interrelacionadas y se ven influidas por el rol de trabajo, nivel de formación, ambiente de trabajo, ambiente sociocultural, ambiente político y económico y ambiente físico. Entonces ahí también vemos cómo ve a un ser humano con necesidades diversas y que está influido por su ambiente, por su contexto. En los estudios de necesidades, ¿cómo se concibe al usuario? Bueno, se acepta que el mundo interior del usuario en los procesos de asimilación y uso de información tiene un enorme significado. También el contexto que lo rodea influye notoriamente en su motivación a buscar información, por lo que se debe dar sentido a lo que el usuario necesita en su entorno social, laboral, educacional y científico. Entonces, el enfoque social propugna que el usuario individual sea entendido en el contexto de su disciplina.
Bueno, en la- en los métodos de investigación, bueno, ya la investigación es con orientación más cualitativa que cuantitativa. La investigación se dirige al individuo o a la comunidad en su contexto. La realidad la concibe subjetiva y múltiple, y la investigación se orienta hacia la interpretación y la comprensión. No quiero terminar porque tengo que leerles algo muy interesante aquí. Este señor Dilthey, aquí en América Latina le dicen Guillermo Dilthey, se llama así como William, es alemán. Este señor es como el precursor del paradigma social, y él dijo algo muy bonito que quiero, esto me lo voy a leer. A ver. No solo reconocemos los objetos físicos, también reconocemos su significado. No solo vemos manchas negras en un libro, también percibimos el significado de ese escrito. No solo oímos los sonidos de la voz humana, también captamos lo que significa. No solo vemos movimientos faciales y gestos, también percibimos intenciones, actitudes y deseos. La comprensión de los significados es un modo natural de entender a los seres humanos. Muchas gracias. Bueno, esto es para ir terminando. Ahora yo quiero invitarlos, ya terminó ahora. Quiero invitarlos a filosofar, ¿verdad? Entonces podríamos empezar por algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo concebimos nosotros al usuario? Al enseñar una materia, al aprender una materia, al realizar un proceso bibliotecario, al ofrecer un servicio. Tenemos que contestarnos esas preguntas. ¿Cómo concebimos al usuario? También, ¿cuál es el paradigma que nos domina? ¿A qué enfocamos nuestra mayor atención? ¿Al documento? ¿A la biblioteca? ¿Al proceso bibliotecario? ¿A la herramienta tecnológica? ¿O al usuario en su contexto? Bueno, con estas preguntas, en un ambiente como este, podríamos sentar y hacer un análisis filosófico como el de la pintura que les enseñé al principio, pero por ahora no me queda más que decirles muchas gracias.